La oración que sobrevivió a la guerra y cambió a toda una generación en Corea. Pyongyang, Corea, 1942. El sonido de los puñetazos resonaba en los muros de hormigón de la comisaría japonesa. Cada golpe le robaba el aliento al pastor Kim Jung-ho, pero no conseguía arrancarle las palabras que se negaba a pronunciar. «Inclínense ante el santuario. Solo una vez», gritó el oficial Takeda en japonés, con el rostro desencajado por la ira. ¿Por qué son tan tercos los cristianos? Jung-ho escupió sangre sobre el suelo sucio. Sus ojos, hinchados y morados, apenas podía abrirse, pero su voz salió firme, aunque temblorosa. «Yo me inclino solo ante el Dios viviente». Otro puñetazo. Esta vez cayó. 3 años antes, Kim Jung-ho era respetado en todo Pyongyang. Su iglesia contaba con más de 400 miembros. Los niños corrían a abrazarlo en las calles. Las madres le pedían que rezara por sus hijos enfermos. Incluso los comerciantes no cristianos lo saludaban con reverencia. Pero en 1940 todo cambió. El imperio japonés, que controlaba Corea desde 1910, intensificó su política de asimilación. Todos los coreanos estaban obligados a venerar al emperador como a un dios. Todos debían inclinarse ante los santuarios sintoístas. No había excepciones. Para Jung-ho, esto era idolatría, y la idolatría era una traición a Cristo. La primera vez que se negó, perdió el derecho a predicar. La segunda vez, su iglesia fue clausurada. La tercera vez, su hijo mayor, Min Seok, de tan solo 17 años, fue llevado a trabajar como mano de obra forzada en las minas de carbón de Japón. Su esposa, Sujin, suplicó: «Jung-ho, solo finge, inclínate una vez y salva a nuestra familia». Él le tomó las manos temblando. Lágrimas calientes corrían por su rostro, reflejo del sufrimiento. «Si niego a Cristo ante los hombres, Él me negará ante el Padre». «So-jin, prefiero morir», lloró en sus brazos. Pero en el fondo lo sabía. El hombre al que amaba no sería capaz de traicionar su fe, ni siquiera para salvarse a sí mismo. Ahora, tendido en el frío suelo de su celda, Jung-ho podía oír los gritos de los demás prisioneros. Algunos eran cristianos como él. Otros eran activistas coreanos que soñaban con la independencia. Todos compartían la misma condena: humillación, tortura y tal vez la muerte. Pero algo ardía en el interior del pecho de Jung-ho. No era ira, no era desesperación. Fue una oración que susurraba cada noche, incluso cuando tenía los labios agrietados y la garganta seca. «Señor, usa mi dolor para tu gloria, que mi sufrimiento no sea en vano. Salva a mi pueblo, salva a mi Corea». Él no lo sabía, pero esa oración perduraría durante décadas, sobreviviría a la guerra y cambiaría el destino de millones. A la mañana siguiente, Takeda entró en la celda con un trozo de papel en la mano. «Kim Jung-ho, tienes 2 opciones. Firma este documento renunciando a tu fe, o serás enviado a la prisión de Seodaemun en Seúl. Allí jamás volverás a ver la luz del día». Jung-ho miró el papel, miró al oficial, y entonces, con voz ronca pero firme, dijo: «Haz lo que tengas que hacer, mi vida no me pertenece». Takeda rompió el papel y se lo arrojó a la cara a Jung-ho. «Eres un necio, y tu Dios es un cobarde que no te salvará». Jung-ho sonrió, a pesar del dolor. «Él ya me salvó, solo que no de la manera que tú entiendes». 3 días después, Jung-ho fue subido a un tren con destino a Seúl, esposado, hambriento y golpeado. Pero en su interior algo permanecía intacto: la llama de la fe. El tren atravesó aldeas destruidas, arrozales quemados y coreanos cabizbajos trabajando bajo el sol abrasador para los japoneses. Jung-ho miró por la sucia ventana y se le partió el corazón. «Señor, ¿cuántos de nosotros quedamos? ¿Cuántos siguen resistiendo?» Pero en la última parada antes de Seúl, algo sucedió.
Un joven soldado japonés subió al tren. Llevaba una Biblia escondida en su uniforme. Al pasar junto a Jung-ho, sus miradas se cruzaron, y en ese breve instante el soldado susurró en coreano: «Sigue rezando, no estás solo». El corazón de Jung-ho estalló. Las lágrimas llenaron sus ojos. Dios no había abandonado a Corea, y la oración siguió viva. Prisión de Seo-dae-mun, Seúl. 1943. La celda número 7 era conocida entre los prisioneros como el agujero del olvido. Sin ventanas, sin luz. Solo 3 metros cuadrados de fría piedra y la constante presencia de la muerte. A Kim Jung-ho lo metieron ahí como a un saco de arroz. No sabía cuántos días llevaba allí. La oscuridad absoluta le hacía perder la noción del tiempo. A veces creía haber dormido horas, pero solo habían sido unos minutos de siesta. Otras veces sentía que el día no iba a terminar nunca, pero ya había pasado una semana. El hambre le atormentaba el estómago. La sed le agrietaba los labios. Pero lo que más le dolía era el silencio de la soledad, hasta que una noche lo oyó. Tabla, tabla, tabla. Golpes rítmicos en la pared. ¿Código Morse? No. Era algo más sencillo. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa. Jung-ho pegó la oreja a la pared húmeda. Tabla, tabla, tabla. Él respondió: 3 golpes. Desde el otro lado, una voz apagada susurró: ¿Eres cristiano? El corazón de Jung-ho se aceleró. Sí, ¿y tú? Fui, pero lo negué. La voz del hombre temblaba, cargada de vergüenza y desesperación. Me incliné ante el santuario, firmé los papeles y aún así me arrestaron. Dijeron que era un mentiroso, un traidor a ambos bandos. Jung-ho cerró los ojos. Sabía que muchos habían tomado esa decisión imposible, traicionar su fe para proteger a su familia, y sin embargo no había protección. El imperio no perdonaba a nadie. ¿Cómo te llamas, hermano? Bae Sung-min. Yo era diácono en la iglesia de Daegu. Sung-min, Dios no se ha dado por vencido contigo. Silencio. Luego un sollozo ahogado escapó a través de la pared. ¿Cómo puedes decir eso? Yo lo negué. Escupí en el nombre de Cristo. Jung-ho sintió como las lágrimas calientes le recorrían el rostro. Pedro también lo negó 3 veces, y Jesús lo restauró. Sung-min, mientras respires, hay esperanza. Ora conmigo. Yo no puedo. Ya no tengo derecho. Entonces rezo por ti. Y allí, en la más absoluta oscuridad, con el cuerpo destrozado y el alma herida, Kim Jung-ho comenzó a rezar en voz alta. No era una oración hermosa, era una oración cruda, honesta, desesperada. Padre, el hermano Sung-min está perdido. Cree que no hay vuelta atrás. Pero tú eres el Dios que busca a la oveja perdida. Tú eres el Dios que restaura, sana su alma. Tráelo de vuelta a ti. Jung-ho rezó durante 1 hora. Y cuando terminó, oyó la voz de Sung-min, ahora más firme. Gracias, hermano. Tú me recordaste quién soy. En las semanas siguientes, Jung-ho y Sung-min se convirtieron en compañeros de fe a pesar de las barreras. Compartían versículos que recordaban de memoria. Cantaban himnos en voz baja. Oraban juntos en los momentos más difíciles. Pero Jung-ho no sabía que Sung-min guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Una mañana, Sung-min golpeó la pared con urgencia. Jung-ho, escucha, antes de que me arrestaran, oculté algo importante. ¿Qué? Una lista, nombres de 300 cristianos coreanos que aún resisten, personas que se negaron a doblegarse, escuelas clandestinas, rutas de escape. Todo está escrito. Jung-ho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde lo escondiste? Lo enterré en una caja de metal bajo el gran jingo del cementerio de Yanghwa-jin. Pero, Jung-ho, voy a morir aquí. Lo sé.
Me golpearon tan fuerte que escupo sangre todos los días. Por favor, si te vas, encuentra esta lista. Protege a nuestra gente. Sung Min, no hables así. ¡Tráfico! Jung-ho tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta cerrada. Prometo. 2 días después, Sung Min dejó de responder. Jung-ho golpeó la pared. Nada. Gritó su nombre. Silencio. Cuando los guardias pasaron, preguntó. Ellos se rieron. ¿El cobarde de la celda 8? Murió anoche, enterrado en una fosa común. Jung-ho se desplomó en el suelo. Lloró como nunca antes. No solo por la muerte de Sung Min, sino por la brutal injusticia de ese mundo, por todos los que murieron olvidados, por todos los que sufrieron en silencio. Pero entre lágrimas recordó la lista. Sung Min había confiado en él, y si Dios le daba una oportunidad, solo una, cumpliría su promesa. No sabía que esta oportunidad llegaría de forma inesperada. Y ni siquiera sabía que el precio sería más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Prisión de Seodaemun, agosto de 1945. El mundo se estaba desmoronando. Jung-ho lo ignoraba, pero fuera de los muros de la prisión, Japón estaba perdiendo la guerra. Las bombas atómicas acababan de caer sobre Hiroshima y Nagasaki. El emperador estaba a punto de rendirse, pero dentro de la celda número 7, Jung-ho estaba muriendo. Su cuerpo era solo piel y huesos. Las infecciones se propagaban. La fiebre aparecía y desaparecía en violentas oleadas. A veces, delirando, veía a Su-jin y a los niños. Otras veces veía a Sung Min, sonriente, libre. Una mañana, la puerta de la celda se cerró de golpe. «Kim Jung-ho, levántate». No pudo. 2 guardias lo arrastraron afuera. La luz del pasillo lo cegó. No había visto la luz en meses. «Tu suerte ha llegado, predicador. El mundo se ha vuelto loco. Vamos a liberar a todos los presos políticos». Jung-ho apenas podía asimilar las palabras. ¿Liberación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Japón se rindió?, susurró débilmente. El guardia escupió al suelo. Se rindió. La guerra ha terminado. Corea, ahora crees que eres libre, pero pronto verás que no hay libertad para nadie. A Jung-ho lo arrojaron a un patio lleno de otros prisioneros, hombres esqueléticos, con la mirada perdida, incapaces de comprender lo que sucedía. Algunos lloraban, otros reían histéricamente, muchos permanecían en silencio, demasiado conmocionados para reaccionar. Un oficial japonés subió a una plataforma y gritó: «Sois todos libres, larguéis de aquí, no volváis jamás». Y entonces las puertas se abrieron. Jung-ho se tambaleó hacia la salida. Sus piernas apenas lo sostenían. Se agarró al hombro de otro prisionero para no caer. Al cruzar la puerta, la luz del sol lo golpeó como una cálida ola. Él era libre, pero la Corea que encontró fuera no era la Corea que recordaba. Las calles de Seúl eran un caos. Banderas coreanas ondeaban desordenadamente. La gente gritaba de júbilo: «Mansei, Mansei, libertad, libertad». Pero también había saqueos, peleas y confusión. Japón se había marchado, pero no había gobierno, no había orden. Jung-ho no tenía a dónde ir. Su hogar en Pyongyang estaba a más de 200 kilómetros al norte. No sabía si Su-jin estaba viva, no sabía si sus hijos habían sobrevivido, pero recordó la promesa: «Encuentren la lista, protejan a nuestra gente». Con las pocas fuerzas que le quedaban, Jung-ho se arrastró hasta el cementerio de Yanggwajin. Tardó horas. Se detenía en cada esquina para respirar, para apoyarse en las paredes, para no desmayarse. Cuando por fin llegó al cementerio, el sol ya se estaba poniendo. Los ginkgos se mecían suavemente con la brisa. El lugar estaba vacío, silencioso, casi sagrado. Jung-ho buscó el gran árbol que Sung Min le había descrito. Cuando lo encontró, cayó de rodillas. Con manos temblorosas comenzó a cavar. El suelo era duro, se le rompían las uñas, le sangraban los dedos, pero no se detuvo.
sonido metálico. «Oh, soy metalero». Cavó más rápido hasta que sus manos tocaron una caja oxidada. La arrancó del suelo y la abrió con fuerza. Dentro había papeles cuidadosamente enrollados y protegidos con tela. Jung-ho los abrió con reverencia. Era a lista. Nombres, direcciones, rutas, códigos. Todo seguía legible. Sung-min había protegido la esperanza del pueblo cristiano coreano. Jung-ho apretó los papeles contra su pecho y lloró. Lloró por la vida de Sung-min. Lloró por la fidelidad de Dios. Lloró por seguir vivo. Pero la alegría duró poco. Al darse la vuelta para marcharse, vio a 3 hombres rodeándolo. No eran japoneses, eran coreanos, pero sus ojos eran fríos, calculadores. «¿Qué tienes ahí, viejo?» Jung-ho intentó esconder los papeles, pero estaba demasiado débil. Uno de los hombres lo derribó y le arrebató la caja de las manos. ¿Nombres? ¿Direcciones? El hombre leyó rápidamente y sonrió. «Esto vale oro. Los soviéticos vienen del norte. Les encantará saber quiénes son los cristianos anticomunistas». Jung-ho sintió que se le helaba la sangre. Él no lo sabía, pero Corea estaba a punto de dividirse. Norte y sur, comunismo y democracia. Y esa lista, que él creía que salvaría vidas, podría condenar a cientos. «Por favor, no hagas eso. Estas personas solo quieren vivir en paz». El hombre le dio una patada en la cara a Jung-ho. «Cállate, predicador. Ya tuviste tu oportunidad. Ahora es nuestro turno». Jung-ho cayó al suelo sangrando. Los hombres salieron corriendo con la lista. Había fracasado. La promesa que le había hecho a Sung-min se había roto. Y lo que vendría después sería peor que cualquier prisión japonesa, porque se avecinaba la guerra de Corea. Y con ella llegó una persecución que obligaría a los cristianos a elegir: huir al sur o morir. Paralelo 38. Diciembre de 1950. La nieve caía con fuerza, cubriendo los cuerpos esparcidos por la carretera. Hombres, mujeres, niños, todos congelados en posturas de desesperación, intentando escapar del infierno en que se había convertido Corea del Norte. Kim Jung-ho se encontraba entre los miles de refugiados que huían al sur, pero no estaba solo. A su lado caminaba su esposa, Soo-jin, con quien se había reunido milagrosamente en Pyongyang. Estaba irreconocible, delgada, envejecida, con la mirada apagada por el sufrimiento, pero estaba viva. En brazos de Soo-jin estaba Ae-cha, una niña de 5 años, huérfana de una familia cristiana ejecutada por los comunistas. La niña ya no hablaba. El trauma le había robado la voz. Y detrás de ellos, un grupo de 23 cristianos, todos siguiendo a Jung-ho como ovejas, siguen a un pastor. Pero el pastor también estaba destrozado. Tras el robo de la lista, Jung-ho regresó a Pyongyang esperando encontrar cenizas. Y así fue. Su iglesia había sido incendiada. Muchas de las familias incluidas en la lista fueron arrestadas. Algunas fueron ejecutadas públicamente como traidoras al pueblo. Jung-ho cargaba con la culpa como una piedra en el pecho. Debería haber muerto en esa prisión. Debería haberlos protegido mejor. Pero Soo-jin, con su siempre presente y silenciosa sabiduría, le tomó la mano y dijo: «Jung-ho, Dios no te mantuvo con vida por casualidad. Quizás no salvaste esos nombres de la lista, pero puedes salvar estos». Y así fue como se convirtió en el líder de ese grupo de fugitivos. Cruzar el paralelo 38 era lo más peligroso. Soldados norcoreanos patrullaban la frontera. Cualquiera que intentara escapar era asesinado en el acto, o peor aún, enviado a campos de trabajos forzados. Pero Jung-ho conocía una solución. Antes de la guerra, había ayudado a misioneros a desplazarse por la región. Había senderos en las montañas, ocultos por el bosque, utilizados por contrabandistas y fugitivos. Silencio.
No enciendan fuego, no hagan ruido. Si alguien se queda atrás, volveré. El grupo asintió. Todos sabían que su única posibilidad de sobrevivir era confiar en el pastor. La noche era gélida. El viento cortaba como cuchillas. Los niños lloraban en silencio y las madres intentaban amortiguar sus llantos con trapos rotos. Llevaban horas caminando cuando oyeron los ladridos. Perros, perros militares. ¡Corre!, gritó Jung-ho. El grupo se dispersó presa del pánico. Jung-ho arrebató a Ae-cha de los brazos de Soo-jin y corrió cuesta arriba, resbalando en la nieve. Soo-jin lo siguió de cerca, sin aliento. Los ladridos se acercaban. Las linternas de los soldados rasgaban la oscuridad. ¡Allí! ¡Cristianos huyendo! ¡Disparen! Los disparos resonaron en las montañas. Jung-ho se lanzó tras una roca, protegiendo a Ae-cha con su cuerpo. Soo-jin cayó a su lado, respirando con dificultad. «Jung-ho, no puedo soportarlo más». «Sí, puedes. Por ella», señaló a la niña, que lo miró con los ojos muy abiertos, sin comprender lo que estaba sucediendo. Más disparos, gritos. Jung-ho miró hacia atrás y vio a 2 miembros del grupo tendidos inmóviles en la nieve. «Señor, no. Por favor, no». Quería regresar para ayudarlos, pero sabía que si regresaba, los 3 morirían. Con el corazón roto, siguió adelante. Horas más tarde, al amanecer, Jung-ho, Soo-jin y Ae-cha finalmente cruzaron la línea. Estaban en el sur. Del grupo de 23, solo 9 sobrevivieron. Jung-ho cayó de rodillas en la nieve empapada de sangre y por primera vez en años gritó al cielo. «¿Por qué? ¿Por qué sigo viviendo mientras ellos mueren? Yo no quería que me salvaran, yo quería salvarlos a ellos». Soo-jin abrazó a su marido llorando junto a él. «Hiciste lo que pudiste, Jung-ho. Hiciste lo que pudiste». Pero él no lo sentía así. Sentía que le había fallado a Sung-min. Le había fallado a la iglesia. Le había fallado a Dios. Y sin embargo, Dios no había terminado con él. Porque lo que Jung-ho no sabía era que la chica silenciosa en sus brazos, Ae-cha, llevaba dentro de sí un propósito que cambiaría la historia. Y su plegaria, susurrada en oscuras celdas, aún no había sido respondida. Pero así sería, en una generación que él jamás vería. Busan, Corea del Sur. 1953. La guerra había terminado, pero la paz aún no había llegado. Busan estaba repleta de refugiados. Tiendas de campaña improvisadas cubrían las colinas. Niños huérfanos vagaban por las calles mendigando comida. Viudas lloraban en silencio, sin maridos a quienes enterrar, sin futuro que esperar. Kim Jung-ho y Soo-jin vivían en una choza de madera destartalada a orillas de un río contaminado. No tenían nada, pero se tenían el uno al otro, y tenían a Ae-cha, la chica que no había hablado desde la noche de su huida. Jung-ho intentaba reconstruir su vida. Se ofreció como voluntario para ayudar a una pequeña iglesia local, dirigida por un joven pastor llamado Lee Jae-hoon. Pero Jung-ho no predicaba, no oraba en público, no lideraba. Había perdido la voz. La culpa lo consumía. Todas las noches tenía pesadillas. Veía los rostros de los que habían quedado atrás. Oía los disparos. Sentía el peso de los nombres en la lista que no había podido proteger. Jung-ho. Soo-jin lo despertó suavemente. «¿Estás soñando otra vez?» Se secó el sudor frío de la cara. «Debería haber muerto, Soo-jin. No merezco estar aquí. Tal vez no se trate de lo que te mereces. Tal vez se trate de lo que Dios aún quiere hacer a través de ti». Pero Jung-ho no podía verlo. Lo único que veía era fracaso. Hasta el día en que Ae-cha finalmente habló. Era domingo por la tarde. Jung-ho estaba sentado fuera de la cabaña, remendando una red de pesca rota.
Aecha estaba sentada a su lado, dibujando en la tierra con un palo. De repente, se detuvo. Miró a Jung-ho y dijo con una voz pequeña y ronca por la falta de uso, «¿Por qué sigues rezando?» Jung-ho se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. «Aecha, ¿tú hablaste?» La chica asintió, pero su mirada era seria, casi desafiante. «Todas las noches te oigo rezar, pero siempre pides perdón. ¿Por qué pides perdón por habernos salvado?» A Jung-ho se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque no salvé a todos. Abandoné a la gente. Yo... «¡Me salvaste!», lo interrumpió Aecha. «Salvaste a la tía Su-jin, salvaste a las otras 9. ¿Por qué no es suficiente?» La brutal sencillez de la pregunta impactó a Jung-ho como un rayo. ¿Por qué no fue suficiente? Porque quería ser Dios. Quería controlarlo todo. Quería salvar a todos. Y cuando no pudo, pensó que había fracasado. Pero la verdad era simple. Solo era un hombre imperfecto y con problemas que hizo lo mejor que pudo. Y Dios había utilizado precisamente eso. «Aecha», Jung-ho le tomó la manita. «Gracias. Gracias por recordarme quién es Dios en realidad». Esa noche, por primera vez en años, Jung-ho rezó sin culpa, rezó con gratitud, rezó con esperanza, y algo cambió en su interior. En los meses siguientes, Jung-ho volvió a predicar, sermones breves en la iglesia del pastor Lee. Nada grandioso, solo historias, historias de fe en medio del sufrimiento, historias de la fidelidad de Dios cuando todo parecía perdido. La gente escuchó, y algo despertó en su interior. Un día, el pastor Lee llegó a casa de Jung-ho con una carta. «Jung-ho, no te lo vas a creer. Esta carta es de Seúl, es de un grupo de estudiantes universitarios. Han oído hablar de ti, quieren que vayas allí y compartas tu historia». Jung-ho frunció el ceño. ¿Por qué se interesarían los estudiantes en un anciano como yo? Porque Corea necesita esperanza. Y ustedes son la prueba viviente de que Dios no abandona a su pueblo. Jung-ho miró a Su-jin. Ella sonrió. «Vete. Esa es la respuesta a tu oración». Y así fue. Jung-ho viajó a Seúl, y cuando subió al escenario de la universidad, más de 200 jóvenes lo esperaban. Estudiantes que habían perdido a sus padres en la guerra. Jóvenes que habían perdido la fe. Jóvenes que buscaban un motivo para volver a creer. Jung-ho lo contó todo: el encarcelamiento, la tortura, la lista perdida, la travesía, el fracaso, y cómo Dios, incluso en medio de todo, nunca soltó su mano. Cuando terminó, el auditorio quedó en silencio. Entonces un joven se puso de pie y preguntó: «Pastor Kim, ¿aún tiene fe después de todo?» Jung-ho sonrió y respondió con voz firme: «No porque yo sea fuerte, sino porque Él es fiel». Esa noche, 23 estudiantes entregaron sus vidas a Cristo. Jung-ho no lo sabía, pero esos jóvenes se convertirían en líderes, pastores, misioneros, maestros, activistas, y su plegaria, susurrada en celdas oscuras, en montañas heladas, en chozas destrozadas, comenzaba a ser escuchada. Una generación se estaba transformando, y lo mejor estaba por llegar. Kim Jung-ho tenía 82 años. Su cuerpo estaba cansado, marcado por décadas de sufrimiento, pero sus ojos aún brillaban con la misma llama de fe que lo sostuvo en las oscuras celdas de Seodaemun. Estaba sentado en el jardín de una gran iglesia en Seúl, una de las más grandes de Corea. A su alrededor, cientos de jóvenes se preparaban para ser enviados como misioneros por todo el mundo: China, Mongolia, India, África. So-jin había fallecido 5 años antes, en paz, susurrando el nombre de Jesús hasta su último aliento. Aecha, ahora una mujer madura y madre de 3 hijos, dirigía un ministerio en un orfanato que ayudaba a miles de niños.
¿Y Jung-ho? Lo llamaban el abuelo de la fe coreana. Sus historias se contaban en seminarios, sus sermones se transcribían y distribuían. Pero nunca se jactó, siempre señaló a Cristo. Ese día un joven pastor se le acercó, tenía lágrimas en los ojos. «Pastor Kim, necesito decirle algo». Jung-ho sonrió dulcemente. «Puedes hablar, hijo. Mi abuelo era Bae Sung-min». El corazón de Jung-ho se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El nombre que no había escuchado en décadas cruzó el tiempo como un relámpago. «Sung-min. ¿Era tu abuelo Sung-min?» El joven asintió llorando. «Murió en prisión cuando mi padre tenía solo 3 años. Mi padre creció escuchando historias sobre él, cómo fue diácono, cómo negó su fe bajo tortura, cómo murió en una celda fría, solo». Jung-ho sujetó las manos del joven, temblando. «Pero no murió solo. Estaba en la celda de al lado de la mía, y no murió como un cobarde. Murió como un hijo de Dios que encontró el camino de regreso a casa». El joven pastor rompió a llorar. «Mi padre siempre sintió vergüenza. Pensaba que su abuelo había traicionado a Cristo y cargó con esa vergüenza toda su vida. Murió hace 2 años sin encontrar la paz». Jung-ho también lloraba. «Tu abuelo me dio la lista. Intentó proteger la iglesia, y aunque las cosas no salieron como esperaba, su sacrificio no fue en vano. Mira a tu alrededor». Jung-ho señaló a los jóvenes misioneros. «Estos jóvenes existen porque hombres como Sung-min se negaron a rendirse, porque se susurraron oraciones en celdas oscuras, porque la fe sobrevivió al hierro, al fuego y a la guerra». El joven pastor estrechó la mano de Jung-ho. «Gracias, gracias por devolverme el honor de mi abuelo». En ese momento, Jung-ho lo comprendió. La oración que había recitado en la celda, «Señor, usa mi dolor para tu gloria». La respuesta le había sido de maneras que jamás imaginó, no de inmediato, no como él esperaba, pero Dios no derramó ni una sola lágrima, ni una sola gota de sangre, ni una sola oración susurrada. Todo había servido a un propósito mayor. Esa noche, Jung-ho fue invitado a dar el último sermón antes de que los misioneros partieran. Subió lentamente al púlpito, apoyándose en un bastón. Su voz ya no era fuerte, pero aún conservaba su autoridad. «Hijos, he vivido una larga vida, he visto mucho dolor, he perdido a mucha gente, he fracasado muchas veces, pero he aprendido una cosa: Dios no desperdicia el sufrimiento». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Vais a ir a lugares peligrosos. Algunos de vosotros podréis ser encarcelados, torturados, asesinados, y cuando eso ocurra os preguntaréis, ¿me ha abandonado Dios?». Silencio absoluto en el auditorio, y quiero que recuerden lo que estoy a punto de decir. Dios nunca, jamás abandona a sus hijos, ni siquiera cuando parece que todo está perdido, ni siquiera cuando estás en una celda oscura, ni siquiera cuando tus amigos mueren a tu alrededor. Dios está obrando. Las lágrimas corrían por los rostros de decenas de jóvenes. La oración que eleves hoy puede ser respondida dentro de 50 años, en una persona que nunca conocerás, en un lugar que nunca verás, pero será respondida, porque el Dios que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Cuando Jung-ho terminó, no hubo aplausos, solo un silencio reverente, y entonces, uno a uno, los jóvenes comenzaron a arrodillarse y a rezar. Jung-ho bajó del púlpito y se unió a ellos en el suelo. Oró con ellos, lloró con ellos, los bendijo, y esa noche sucedió algo extraordinario. Uno de los jóvenes misioneros era hijo de un soldado japonés que había torturado a cristianos durante la guerra. Se había convertido tras escuchar la historia de Jung-ho, y ahora iba a llevar el evangelio de vuelta a Japón.
Otro joven era nieto de un funcionario comunista norcoreano que había ejecutado a cristianos. Había encontrado a Cristo a través de refugiados del norte y ahora se preparaba para regresar clandestinamente y fundar iglesias clandestinas. Yae Cha, la muchacha a la que había llevado en brazos a través de la nieve, enviaba a sus 3 hijos como misioneros a China. La oración se había transmitido de generación en generación. 3 meses después, Kim Jung-ho enfermó. Su Jin se le apareció en sueños, sonriendo y extendiéndole la mano. «Ha llegado el momento, mi amor». Aecha estaba de pie junto a su cama, sosteniendo su mano. «Pastor, está listo». Jung-ho sonrió. Su voz era un susurro. «Más que preparado. He vivido lo suficiente para ver la respuesta». La oración que recé en esa celda fue: «Señor, usa mi dolor para tu gloria, salva a mi pueblo, salva a mi Corea». Él me escuchó, él me respondió, y ahora Corea está enviando luz al mundo. Cerró los ojos, y con un último suspiro, susurró: «Gracias, Jesús, por no abandonarme nunca». Y entonces se marchó. Hoy en día, Corea del Sur es el segundo país del mundo con mayor número de misioneros, solo superado por Estados Unidos. Miles de coreanos sirven en lugares peligrosos, llevando el evangelio a naciones aisladas. Y todo comenzó con una oración susurrada por un pastor destrozado en una celda oscura, una oración que sobrevivió a la tortura, la guerra y la muerte. La historia de Kim Jung-ho no quedó plasmada en los libros de historia. Su nombre no figura en monumentos, pero en el cielo su recompensa es eterna. Y la pregunta sigue en pie para usted, el lector. ¿Qué oración estás haciendo hoy que podría cambiar a toda una generación mañana? Dios no desperdicia lágrimas, no desperdicia sufrimiento, y jamás abandona a quienes confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para escuchar más historias de fe, valentía y redención que el mundo necesita oír. Juntos, mantengamos vivos estos recuerdos e inspiremos a la próxima generación a nunca dejar de orar.